Al mirar, vio que la gran rata descendía por la cuerda hasta el sillón de roble y se acomodaba allí mirándolo fijamente. Tomó entonces un libro con la mano derecha y, procurando apuntar bien, lo lanzó hacia la rata. Esta, con un movimiento rápido, se corrió a un lado y esquivó el proyectil. Entonces Malcolmson tomó otro libro y un tercero y los lanzó uno tras otro contra la rata, pero sin acertar ninguna de las veces. Por último, cuando ya estaba de pie con un libro en la mano listo para tirarlo, la rata dio un chillido y pareció asustarse. Esto hizo que Malcolmson tuviera más ganas que nunca de darle, y el libro salió disparado y alcanzó a la rata con un golpe que retumbó. El animal soltó un terrorífico chillido y, dirigiendo a su perseguidor una mirada terrible y maligna, trepó por el respaldo del sillón y de un gran salto pasó a la cuerda de la campana de alarma, por donde trepó como un rayo. La lámpara se tambaleó por el tirón, pero era pesada y no llegó a caerse. Malcolmson siguió a la rata con la vista y a la luz de la segunda lámpara la vio encaramarse en una moldura del enmaderado y desaparecer por un agujero que había en uno de los grandes cuadros colgados en la pared, oscuro e indiscernible bajo la capa de mugre y polvo. «Mañana por la mañana voy a hacer una visita a la morada de mi amiga», dijo el estudiante mientras se dirigía hacia los libros. «Es el tercer cuadro a partir de la chimenea, no lo olvidaré». Fue recogiendo los libros uno por uno, comentando, mientras los reponía en su sitio. «Secciones cónicas no le han hecho nada, ni las oscilaciones coloidales, ni los Principia, ni los cálculos cuaternarios, ni la termodinámica. Este es el libro que le acertó». Malcolmson lo levantó y lo miró. Al hacerlo se sobresaltó y una repentina palidez le demudó el rostro. Miró a su alrededor con desasosiego y un poco tembloroso mientras susurraba: «La Biblia que me regaló mi madre». Qué curiosa coincidencia. Se sentó de nuevo a trabajar y las ratas volvieron a hacer ruido, pero no lo distrajeron. De alguna manera le producían la sensación de estar acompañado. Sin embargo, no pudo concentrarse en el estudio, y después de esforzarse en dominar el tema, acabó renunciando, desesperado, y se acostó al entrar el primer rayo del día por la ventana. Durmió profundamente, pero intranquilo y muchas pesadillas. Y cuando la señora Dempster lo despertó, ya bien entrada la mañana, pareció que esto le caía mal, y durante varios minutos no lograba saber exactamente dónde se hallaba. Su primer encargo casi sorprendió a la sirvienta. «Señora Dempster, deseo que, mientras hoy esté fuera, tome usted la escalera y desempolve esos cuadros, especialmente el tercero contando desde la chimenea. Quiero ver qué son». A última hora de la tarde, Malcolmson estudiaba con sus libros en la sombreada alameda y recuperó el buen humor del día anterior cuando se dio cuenta de que sus estudios progresaban al ritmo previsto. Había logrado resolver todos los problemas que antes se le resistían y estaba tan feliz que fue a visitar a la señora Witham en el Buen Viajero. En la sala de estar encontró a la posadera con un desconocido que le fue presentado como el doctor Thornhill. Ella no se mostró muy locuaz, y esto, junto al fastidioso interrogatorio al que le sometió el doctor, hizo que Malcolmson sacara la conclusión de que la presencia del médico no era ninguna casualidad, con lo que, sin más preliminares, dijo: «Doctor Thornhill, contestaré con gusto a las preguntas que desee usted hacerme si antes responde a una única pregunta mía». El doctor puso cara de sorpresa, pero sonrió y replicó enseguida: «De acuerdo. ¿Cuál es su pregunta?» «¿Le ha pedido la señora Witham que venga aquí, que me vea y me aconseje?» El doctor Thornhill se quedó desconcertado y la señora Witham se ruborizó, pero el médico era un hombre franco y vivaz y enseguida le respondió: «Así es.
aunque no quería que usted se enterase. Supongo que le ha hecho sospechar mi torpe ansiedad por saberlo todo. Ella me dijo que no le gustaba que usted estuviese solo en la casa y que creía que toma mucho té cargado. En realidad, quiere que le aconseje que, si es posible, renuncie al té y a trasnochar hasta tarde. Yo también fui un estudiante entusiasta en mis buenos tiempos. Por eso creo que puedo tomarme la libertad de hablarle de un universitario a otro y aconsejarle, sin ofenderle, como si fuera un extraño. Malcolmson le tendió la mano con una sonrisa radiante. «Chóquela, como dicen en América», dijo. «Debo agradecer a usted su amabilidad, y a la señora Witham también, amabilidad que merece una correspondencia por mi parte. Prometo no seguir haciéndome té fuerte, de ninguna clase mientras ustedes así lo dispongan. Y que esta noche me acostaré a las 11 en punto a más tardar. ¿Basta con eso?» «De sobra», dijo el médico. «Ahora cuéntenos todo lo que ha visto en ese caserón». Malcolmson enseguida les contó minuciosamente todo lo ocurrido en las 2 últimas noches. De vez en cuando lo interrumpían las exclamaciones de la señora Witham, hasta que por último, cuando narró el episodio de la Biblia, las contenidas mociones de la posadera estallaron en un grito, y no logró recobrarse hasta que bebió un vaso de aguardiente fuerte. El doctor Thornhill escuchó con cara cada vez más seria, y una vez concluido el relato y recuperada la señora Witham, preguntó: «¿La rata siempre huye por la cuerda de la campana de alarma?» «Siempre». «Me imagino que usted sabe», dijo el médico después de una pausa. «¿De qué cuerda se trata?» «No». «Es la misma cuerda», dijo despacio el doctor, «con que el verdugo ahorcaba a las víctimas del odio del juez». De nuevo los interrumpió otro chillido de la señora Witham y fue necesario adoptar medidas para reanimarla. Malcolmson, después de consultar el reloj y ver que casi era la hora de cenar, se fue a su casa antes de que se recuperara del todo. Cuando la señora Witham se sintió bien, le reprochó al médico por haberle metido aquellas horribles ideas en la cabeza al pobre muchacho. «Ya tiene bastantes cosas allí que lo desquician», dijo. «Mi querida señora», respondió el doctor Thornhill, «lo he hecho con una intención muy clara. Quería llamar su atención sobre la cuerda de la campana y que la tuviese presente. Puede ser que esté nervioso y que haya estado estudiando demasiado, aunque me siento obligado a decir que parece un joven fuerte y saludable, mental y corporalmente, como el que más. Solo que esas ratas y esas alusiones al diablo». El médico movió la cabeza y prosiguió: «Yo habría podido ofrecerme a pasar la noche con él, pero estoy convencido de que eso le hubiera resultado una ofensa. Puede ser que por la noche sufra algún susto o alguna alucinación, y en ese caso quiero que tire de la campana. Estando solo como está, eso nos avisará y nosotros llegaríamos a tiempo de ayudarle. Yo me quedaré esta noche hasta muy tarde y tendré los oídos bien atentos. No se sorprenda si hay alguna sorpresa en Bertwood antes de que aparezca». «Ay, doctor, ¿qué quiere usted decir?» «Esto es lo que quiero decir, que posiblemente o probablemente, mejor dicho, oiremos esta noche la gran campana de alarma de la casa del juez». Y diciendo esto, el doctor se despidió. Cuando Malcolmson llegó a la casa se encontró con que era un poco más tarde de lo acostumbrado, y la señora Dempster se había ido. No era posible olvidarse del reglamento del asilo de Greenough. Le alegró ver que el lugar estaba limpio, con un buen fuego y la lámpara bien encendida. La noche era fría y soplaba un viento cada vez más fuerte, que prometía una tormenta para la noche. Durante los minutos que siguieron a su llegada, se detuvieron los ruidos de las ratas, pero en cuanto los animales se acostumbraron a su presencia, los reanudaron. Le alegró oírlas, porque aquellos ruidos lo hacían sentir acompañado, y se acordó de aquella coincidencia tan extraña que solo se callaran cuando aparecía la rata de ojos siniestros. Solo tenía encendida la lámpara de leer, y la pantalla verde
mantenía a oscuras el techo y la parte alta de las paredes, mientras que la cálida y grata luz del hogar se extendía por el suelo y brillaba en el mantel blanco, colocado sobre el extremo de la mesa. Malcolmson estuvo cenando con buen apetito y excelente humor. Después de la cena y de fumar un cigarrillo, se sentó resueltamente a estudiar, decidido a que nada lo molestara, pues se acordaba de lo que le había prometido al médico y estaba decidido a sacar el máximo provecho del tiempo que tenía. Durante 1 hora aproximadamente trabajó arduamente, pero luego los pensamientos se le escaparon de los libros. Para entonces el viento se había convertido en vendaval y el vendaval en tormenta. La vieja casa, sólida como era, daba la sensación de temblar desde los cimientos, y la tormenta rugía y bramaba, produciendo ruidos extraños e inquietantes en las habitaciones vacías y en los pasillos. Incluso la gran campana de alarma del tejado debía sufrir los embates del viento, porque la cuerda se balanceaba un poco, como si la campana se moviese algo de vez en cuando, y el extremo flexible caía sobre el suelo de roble, dando unos golpes fuertes y huecos. Al oírlos, Malcolmson recordó las palabras del médico. Es la misma cuerda con que el verdugo ahorcaba a las víctimas del odio del juez. Y se dirigió al rincón de la chimenea, tomó la soga en sus manos y la estuvo examinando. Parecía despertarle una especie de interés enfermizo, y mientras estuvo allí de pie, no pudo evitar pensar en quiénes habrían sido las víctimas y en el siniestro capricho del juez de tener siempre a la vista semejante reliquia. Mientras estuvo de pie, el vaivén de la campana en el tejado seguía levantando una y otra vez la cuerda. Pero en un determinado momento, la sensación se hizo distinta. La soga tuvo una especie de temblor, como si algo la recorriera. Al levantar la cara instintivamente, Malcolmson vio que la gran rata descendía despacio hacia él, sin quitarle de encima su mirada fija. Soltó la soga y retrocedió maldiciendo. La rata volvió a subir por la cuerda y desapareció, y en ese mismo instante Malcolmson se dio cuenta de que el ruido de las ratas, que se había detenido durante un rato, se iniciaba de nuevo. Todo esto lo hizo reflexionar y se acordó de que no había investigado la guarida de la rata, ni tampoco los cuadros como tenía pensado. Encendió la lámpara sin pantalla y, sosteniéndola en alto, se colocó frente al tercer cuadro a la derecha de la chimenea, por donde había visto desaparecer la rata la noche anterior. Al primer vistazo retrocedió tan sobresaltado que estuvo a punto de tirar la lámpara, y una palidez mortal le cubrió el rostro. Se le aflojaron las rodillas. Le brotaron gruesas gotas de sudor en la frente y tembló como un álamo. Pero era joven y se controló haciendo un esfuerzo. Al cabo de unos pocos segundos volvió a acercarse. Levantó la lámpara y examinó el cuadro, limpio y desempolvado, que ahora se distinguía con toda claridad. Era un juez, vestido con su toga escarlata y una piel de armiño. El rostro era firme y cruel, maligno, vengativo, con la nariz ganchuda y rojiza, parecida al pico de una ave de presa. El resto del rostro era de color cadavérico. Los ojos tenían un fulgor peculiar y una expresión terriblemente malévola. Mientras los miraba, Malcolmson se quedó helado, pues le parecieron idénticos a los ojos de la gran rata. La lámpara casi se le escapó de la mano al ver a la rata, con sus ojillos siniestros, asomando por el agujero de una esquina del cuadro, y de repente se percató de que se había detenido el ruido de todas las demás. No obstante, se dominó y prosiguió el examen del cuadro. El juez estaba sentado en un gran sillón de roble tallado con respaldo alto, a la derecha de una gran chimenea de piedra, en la esquina de la cual colgaba desde el techo una soga
con el extremo enrollándose sobre el suelo. Con una sensación de horror, Malcolmson reconoció que el escenario era el cuarto donde se hallaba y miró alrededor, como pasmado, como si esperase encontrar alguna extraña presencia a sus espaldas, y lanzando un fuerte chillido, dejó escapar la lámpara de la mano. Allí, en el sillón, con la cuerda colgando detrás, estaba la rata con los mismos ojos siniestros del juez, ahora resaltados por un gesto diabólico. Salvo el sonido de la tormenta, todo estaba en absoluto silencio. La caída de la lámpara hizo reaccionar a Malcolmson. Por suerte era metálica, de modo que no se había desparramado el petróleo. No obstante, la necesidad práctica de recogerla enseguida lo obligó a serenarse. Cuando la puso de nuevo en pie, se secó la frente y se puso a pensar unos momentos. «Esto no puede ser», se dijo. «Si sigo así voy a enloquecer. Esto tiene que acabar». Le prometí al médico que no tomaría té. Seguro que el doctor tenía toda la razón. Debo tener los nervios deshechos. Es raro que no me haya dado cuenta. Nunca en mi vida me he sentido mejor. Sin embargo, no volveré a ser tan necio. Luego se sirvió un buen vaso de aguardiente con agua y se puso a trabajar con gran decisión. Había transcurrido alrededor de una hora cuando levantó la vista del libro, inquieto por el súbito silencio. Fuera, el viento bramaba y rugía más fuerte que nunca, y la lluvia caía a raudales contra las ventanas, golpeando los cristales como si fuera granizo. Pero en el interior no había el menor ruido, excepto el retumbar del viento en la gran chimenea, y de vez en cuando el chirrido de las gotas de agua cuando amainaba el vendaval. El fuego estaba casi consumido y no daba llama, pero irradiaba un resplandor rojizo. Malcolmson escuchó atentamente y enseguida oyó un ruido leve y chillón, muy apagado. Procedía del rincón del cuarto donde colgaba la cuerda, y pensó que serían los crujidos de la soga sobre el suelo al subirla y bajarla el balanceo de la campana. Pero al levantar la vista, a pesar de la escasa luz, vio a la gran rata colgada de la soga y royéndola. Estaba ya casi partida y se distinguía de color más claro donde había quedado al descubierto nuevas fibras. Mientras miraba, la rata terminó la tarea y el extremo cercenado de la cuerda cayó estrepitosamente al piso de roble, y durante un instante la rata permaneció en la punta de la soga, que comenzó a oscilar de un lado a otro. Malcolmson tuvo un nuevo acceso de pánico al pensar que había desaparecido la posibilidad de pedir socorro al mundo exterior, pero enseguida el temor se convirtió en desatada rabia y cerrando el libro que leía, lo arrojó contra la rata. El tiro iba bien dirigido, pero antes de que le alcanzara el proyectil, la rata se soltó y cayó con un golpe sordo en el suelo. Malcolmson fue tras ella inmediatamente, pero el animal se perdió en la oscuridad de las sombras del cuarto. Malcolmson dio por concluido el trabajo de la jornada y decidió, en aquel preciso instante, alterar sus hábitos cotidianos y emprender la caza de la rata. Le sacó a la lámpara la pantalla verde para aumentar el espacio iluminado, y al hacerlo, la oscuridad de la parte alta del cuarto se aclaró, y con esta nueva luz, grande en comparación con la anterior oscuridad, las imágenes de los cuadros sobresalieron, bien definidas. Desde donde estaba, Malcolmson tenía directamente delante del tercer cuadro a contar desde la chimenea. Se restregó los ojos sorprendido y entonces se apoderó de él un miedo inmenso. En el centro del lienzo había una gran mancha irregular del color marrón oscuro del lienzo, tan fresco como cuando se tensó en el bastidor. El fondo estaba igual que antes, con el sillón, el rincón de la chimenea y la soga, pero la figura del juez había desaparecido. Casi temblando de terror, Malcolmson se dio vuelta despacio y luego comenzó a temblar y estremecerse. Era como si hubiese quedado sin fuerzas, incapaz de hacer nada ni de moverse, incluso apenas pensar, solo alcanzaba a ver y a oír. Allí estaba el juez,
sentado en el gran sillón de roble tallado y respaldo alto, con su toga escarlata y armiño, con sus ojillos siniestros brillando vengativos y una sonrisa de triunfo en la boca cruel, mientras sostenía entre las manos un birrete negro. Malcolmson tuvo la sensación de que la sangre se le escapaba del corazón, como sucede en los momentos de gran ansiedad. Oía rugir y bramar la tempestad en el exterior, y en medio de la tormenta, traídos por el viento, le llegaron los tañidos de la medianoche que daban las grandes campanadas del mercado. Durante un tiempo que le pareció interminable, se mantuvo quieto como una estatua, con los ojos desorbitados, aterrorizado, casi sin respirar. A medida que el reloj daba la hora, la sonrisa de triunfo se ensanchaba en la cara del juez, y con la última campanada de la medianoche se puso el birrete negro en la cabeza. Lento y solemne, el juez se levantó del asiento y recogió el trozo de soga de la campana de alarma que estaba en el suelo. Lo estiró entre sus manos, como si disfrutase palpándolo, y luego, con calma, fue haciendo un nudo en uno de los extremos. Lo apretó y lo probó con el pie, tensándolo hasta darse por satisfecho, y luego lo convirtió en un nudo corredizo que sostuvo entre las manos. Después fue avanzando hacia la mesa, por el lado contrario del que estaba Malcolmson, sin dejar de mirarlo hasta verlo sobrepasado, y con un rápido movimiento se colocó delante de la puerta. Entonces Malcolmson empezó a darse cuenta de que estaba atrapado y trató de pensar en qué podía pedir. Había algo fascinante en los ojos del juez, que no se apartaban de él, y que Malcolmson no podía dejar de mirar. Vio acercarse al juez, siempre interpuesto entre él y la puerta, alzar el nudo y lanzarlo hacia él como para apresarlo. Haciendo un gran esfuerzo, se echó rápidamente a un lado y vio caer la soga muy cerca, y oyó el golpe sobre el suelo de roble. De nuevo levantó el juez el nudo y trató de atraparlo, siempre sin apartar de él sus ojillos siniestros, y haciendo cada vez un inmenso esfuerzo. El estudiante se las arregló para esquivarlo. Estas escenas se repitieron muchas veces sin que el juez pareciese desanimarse ni desconcertarse por ninguno de los fracasos, sino divertirse como si estuviera jugando al ratón y el gato. Por último, en el colmo de la desesperación, Malcolmson lanzó una rápida ojeada a su alrededor. La lámpara parecía haberse avivado y había bastante luz en el cuarto. En los numerosos agujeros y en las grietas vio los ojos de las ratas, y este hecho puramente material le procuró una especie de destello de bienestar. Miró a todos lados y vio que la cuerda de la gran campana estaba cargada de ratas, y surgían nuevas ratas del orificio circular del techo por donde salía la cuerda, con lo que el peso comenzaba a balancear la campana. La cuerda se había movido hasta hacer que el badajo rozara la campana. El sonido fue débil, pero la campana se había hecho más que comenzar a balancearse, y se balancearía con mayor fuerza. Al oír el ruido, el juez, que tenía los ojos clavados en Malcolmson, miró hacia arriba, y una mueca de rabia diabólica se extendió en todo su rostro. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y dio una patada en el suelo que pareció hacer retumbar toda la casa. Estalló un terrible estruendo de truenos en lo alto cuando volvió a levantar la cuerda, mientras las ratas seguían corriendo arriba y abajo por la soga, como luchando contra el tiempo. Esta vez, en lugar de arrojar el lazo, se acercó a su víctima con el nudo desplegado. Cuando estuvo más cerca, fue como si su mera presencia paralizara a Malcolmson, que permaneció tieso como un cadáver. Sintió que los dedos helados del juez le rozaban el cuello y le ajustaban la soga. El nudo se fue apartando más y más. Luego, llevando en brazos el cuerpo rígido del estudiante, el juez lo colocó sobre el asiento del sillón de roble, y subiéndose él también a su espalda, levantó las manos y tomó la punta colgante de la cuerda de la campana de alarma. Al acercarse a ellas, las ratas huyeron pegando chillidos y desaparecieron por el agujero del techo.
Unió el extremo de la soga que rodeaba el cuello de Malcolmson a la cuerda de la campana. Luego, al descender, apartó la silla de un empujón. Cuando se oyó la campana de alarma de la casa del juez, pronto se reunió un gran gentío. Aparecieron luces y antorchas de todas clases y una muchedumbre silenciosa se apresuró a acercarse al lugar. Golpearon fuerte a la puerta y al no recibir contestación, la echaron abajo y entraron en el gran comedor, con el médico a la cabeza. Allí, en el extremo de la cuerda de la gran campana de alarma, pendía el cuerpo del estudiante y en el cuadro la cara del juez lucía una sonrisa maligna.